Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Tenemos restauración a lo bestia. Tenemos un reloj de estos que podemos comprar en lotes de 5 por unos $15 y que no funcionan. Además de no funcionar, la caja está toda picada, está destrozada, con el cromado mal y el plexiglas también está roto. Así que aquí vamos a tener bastante trabajo. Solamente vamos a mantener la esfera. Yo no me lo perdería. Pues así es como tiene que quedar la caja. Esto es un paso intermedio. Tiene que quedar sin su cromado, pulida y con latón visto. Como podéis ver, está muy mal estado la caja, así que el niquelado le va a ir muy bien. No sé si la persona que llevaba esto, su sudor era ácido, pero está muy picado. Vamos a proceder a retirar la tapa trasera. Y lo siguiente va a ser retirar los tornillos candado. Creo que se llaman así. Si alguien sabe un nombre mejor o sabe el número exacto, lo puede poner en el foro. Estos tornillos son típicos de los movimientos que van en cajas que llevan bisel. Ahora vamos a ver también lo que es el bisel. Retiramos la tija. Y ahora retiramos el bisel haciendo palanca. El bisel une el plexiglas con la caja. Este reloj tiene unas manecillas, yo diría, estilo espada. Lo siguiente va a ser retirar las manecillas. Pero, sorpresa, las manecillas están encajadas con la esfera. Estas son cosas que nos podemos encontrar con relojes de este tipo que no funcionan. En este caso, la esfera se debe haber movido hacia adelante y se ha encajado con las manecillas. Retiraremos la esfera. Para ello vamos a aflojar los tornillos de bloqueo. Haciendo palanca ya podemos retirar la esfera. Ha caído la manecilla del secundero, la manecilla del minutero, pero sorprendentemente se ha quedado encajado lo que es la rueda de horas con la manecilla de horas.
Es curioso que lleva unas inscripciones detrás, creo que son unos números, debe ser una fecha. No sé. Para desencajar la manecilla de horas con su rueda de horas, lo que haremos será palanca. Ya está liberado. Esta esfera la vamos a guardar tal cual porque, bueno, me hace gracia, está muy bien envejecida y me hace gracia que se mantenga tal cual está. Aquí tenemos la caja ya sin movimiento y el bisel con su plexiglass. Para retirar el plexiglass es tan sencillo como hacer presión desde dentro hacia afuera y se retira, va a presión. Lo siguiente que vamos a hacer es medir las dimensiones del plexiglass porque voy a pedir uno de repuesto. Antes de empezar con el proceso electrolítico, lo que tenemos que hacer es limpiar bien la caja de restos de suciedad y de grasa, porque si no, no hará contacto con el electrolito y no funcionará bien ese proceso electrolítico. Para lavarlo utilizaremos lavavajillas. Ya sabéis que el amoníaco es muy buen disolvente de la grasa. Así es como queda una vez limpio. Acto seguido vamos a retirar el cromado
con el proceso electrolítico. No os preocupéis porque todo esto lo explico en otro vídeo tutorial que va a ir solamente sobre los procesos electrolíticos de niquelado. Aquí vemos cómo queda la caja una vez ya retirado todo el cromado. Las otras dos son también de este vídeo que estoy preparando sobre el proceso de niquelado. Como esta caja está en bastante mal estado, lo que voy a hacer es limarla un poco para retirar estas imperfecciones que tiene. No las voy a retirar todas, pero al menos la gran mayoría. Son arañazos muy profundos. Ahora lo que vamos a hacer es pulirlo. Para ello utilizo un Dremel y una pasta de pulir de color verde. El grado de abrasión de estas pastas se mide por el color y bueno, este color verde me va bastante bien. Así nos queda la caja una vez ya liberada del cromado, lijada y pulida. Ya está lista para el proceso electrolítico. Este proceso electrolítico va a constar de dos partes. Una primera de un baño en cobre solamente para que después se enganche el níquel. Después vendrá el baño de níquel. Aquí estamos con el baño electrolítico de cobre. Solo cobre. ¿Veis? Cuando sale el bisel en este caso tiene un color cobrizo. Ahora con la caja pasa igual. Cuando lo saquemos tendrá este color cobrizo. Estas piezas, antes de pasar al baño electrolítico de níquel, hay que pulirlas un poco para retirar impurezas. Y ahora ya estamos en el baño de níquel. El níquel tiene este color, el electrolito de níquel tiene este color característico verde. Ahora podéis ver el resultado final. La verdad es que espectacular. Me gusta cómo queda en mate. Esto después se podría pulir y quedaría brillante. Pero quiero tener esta caja en mate. Me gusta cómo queda el resultado final en mate y lo vamos a hacer en mate.
Aquí se puede ver con la tija y con su corona. La corona también ha pasado por el mismo proceso, aunque no lo hemos visto en el vídeo, también se ha hecho el mismo proceso. Ahora, acto seguido, vamos a ver el desmonte del movimiento. Como este movimiento ya hemos visto su desmonte, lo vamos a ver a cámara rápida y si queréis verlo detalladamente, está en otro vídeo. Pasamos al proceso de lavado de las piezas del movimiento. Ya sabéis, tanto el volante como el áncora los lavamos aparte. Y también hay un vídeo dedicado a esto. Pero yo os lo recuerdo, porque se pueden disolver lo que es la goma laca. El paso de secado por el alcohol o la benzina, también muy breve, solamente de 1 minuto, para que la goma laca no se vea afectada. Y el resto de piezas ya pueden llevar un lavado, digamos, estándar, ¿no? El más normal, pasado por ultrasonidos.
Del montaje vamos a ver solamente los pasos de comprobación, como es la comprobación en este caso de lo que es el ajuste horario y cambio a remonte, ¿vale? Que está funcionando perfectamente. Aquí está la rueda de remonte, gira sin ningún problema y conmutamos a ajuste horario. Perfecto, está funcionando perfectamente. Otra comprobación que tenemos que hacer es que el tren de ruedas está girando sin ningún problema. La energía pasa desde la corona hasta la rueda de escape. Y la última comprobación, un pequeño golpe en la horquilla del áncora hace que todo el áncora se desplace de un lado para otro. Pasamos a aceitar los pivotes que están en los rubíes. Y ahora vamos a pasar al montaje de la esfera. La esfera no tiene mucho secreto. Una vez ya está presentada en el movimiento, lo que hacemos es apretar estos tornillos de bloqueo. Retiramos la tija para poder insertar el movimiento en la caja. Una vez el movimiento ya está alojado en la caja, ya podemos volver a colocar la tija.
Colocamos los tornillos candado. Creo que se llaman así. Y con esto ya tenemos fijado el movimiento a la caja. Soplamos por si hay alguna partícula, porque vamos a proceder a cerrar la tapa trasera. El niquelado mate con el acero inoxidable queda bastante bien. Ponemos la aguja del secundero. Siempre con cuidado de no dañar la esfera que está debajo. Y acto seguido ponemos las manecillas. Ya sabéis, siempre centrándolas a las 12 en punto. Por último, vamos a poner el plexiglas. Lo limpiamos bien. Y lo encajamos en el bisel. Va a presión. Simplemente hacemos presión y tenemos que notar que hace clac, que encaja
hace un pequeño ruido, un pequeño clic y ya lo tenemos encajado. Antes de colocar el bisel limpiamos bien, no vaya a ser que dejemos algo dentro. Y ya cuando estamos seguros de que no hay ninguna partícula, encajamos el bisel. También igual que cuando hemos puesto el plexiglas, presión y hace un pequeño clac, un pequeño ruido, un pequeño encajar y ya tenemos encajado, ya tenemos ahí va presión. De la tapa extraemos la corona y podemos poner en hora. Introducimos y podemos dar cuerda. Funciona perfectamente. De hecho, haremos otro vídeo mirando el performance, rendimiento de este movimiento en el cronocomparador. Pero esto ya lo voy a dejar para otro vídeo porque este se hace eternamente largo. La verdad es que nos hemos pasado un poco, pero el resultado a mí me gusta. Ha quedado un resultado bastante bueno. Ahora ya por último lo que vamos a hacer es colocarle una correa. También hay un vídeo dedicado a cómo se colocan las correas, por lo tanto no lo voy a detallar mucho. La verdad es que ya hay vídeos para todo. Y por último, pues vamos a ver cómo queda en mi muñeca de niña exploradora. El resultado ha sido bastante bueno. Sí, señor. Estoy bastante contento de cómo ha quedado. Con esta vista de cómo ha quedado el resultado, pues me despido. Ya sabéis, soy el relojero aficionado. Si os ha gustado el vídeo, pues tenéis botones de like, de suscribirse, botones hay a mogollón. Creo que hay de compartir y podéis poner comentarios diciéndome si os ha gustado, si esta restauración ha sido una basura o no sé, cualquier cosa podéis poner. Bueno, sin más, me despido y nos vemos en la próxima.